cápsula, los grupos washingtonianos y grupos Oxford. De los antecedentes más importantes dentro de la vida de los Alcohólicos Anónimos es el trabajo de los grupos washingtonianos alrededor de 1850 y de los grupos Oxford que inician en 1908. El trabajo que hacen ambas agrupaciones es dirigido al tratamiento de los llamados en ese tiempo solamente borrachos perdidos. Pero desafortunadamente, hoy no se les reconoce a estos grupos su trabajo con el alcoholismo, ya que con sus aciertos y desaciertos fueron parte sustancial de lo que se convertiría más adelante en el tratamiento de los 12 pasos de AA. Los iniciadores de Alcohólicos Anónimos hicieron cambios y ajustes que permitieron superar los desaciertos de aquellos grupos. Para entender mejor esta afirmación es necesario conocer brevemente la historia y características de cada uno de ellos. De los grupos washingtonianos podemos mencionar que sus fundadores pertenecían a diferentes grupos religiosos o de corte cristiano. Entre ellos se encontraban los calvinistas, los más conservadores, que eran gente que pensaban que el hombre está sujeto a la depravación de la naturaleza moral del ser humano y que solamente podría ser cambiada esta naturaleza por la intervención divina drástica y que la Biblia se practicaba al pie de la letra. Por otra parte, dentro de los mismos grupos observadores u ortodoxos se encontraban los revivalistas, gente con un pensamiento que buscaban cambiar las prácticas o creencias establecidas. Es decir, tenían un pensamiento progresista, en donde la práctica de la Biblia se hacía de manera menos dogmática. Así, estos grupos de individuos religiosos, separados de alguna manera de la Iglesia Católica, su dogma y concepción del alcohólico planteaban un tratamiento centrado en los siguientes 4 puntos. Número 1, que solamente un borracho puede entender a otro. Y para que un borracho activo pueda aceptar la palabra de Dios, es necesario primero poder establecer un puente de comunicación en el propio idioma del borracho. Número 2, se dieron cuenta de que los sermones, críticas y promesas de salvación no pueden ser aceptadas por el borracho, en tanto no exista un grado de lucidez que permita el diálogo. 3, para lo cual establecen que solamente los ex borrachos podían hablar en las reuniones con otros borrachos. Para mejorar la experiencia hacen a un lado la parte dogmática. Para facilitar la comunicación y la futura aceptación de Dios como una forma de salvación, es a través de la persuasión moral. 4. Durante este proceso, se busca que el borracho se mantenga sobrio mediante el abstencionismo, mediante la práctica acompañada por los miembros del grupo de la temperancia, es decir, que, apoyándose unos en otros, encontraron una forma de tratamiento colectivo entre iguales. Sin embargo, este grupo desaparece cuando se desvían de su objetivo y buscan ser determinantes en el problema del alcohol, buscando el cierre de bares y sitios de ventas de bebidas, incluso tener fines religiosos, lo que a la postre sería su final. De los grupos Oxford podemos mencionar que se originaron por varios grupos también de corte cristiano, pero de pensamiento menos tradicional y mucho más progresistas. Uno de ellos eran los evangelistas. Ellos plantean la salvación solo por la fe en Cristo, a través de una experiencia personal de conversión con una fe en la Biblia, orientada, pero de libre interpretación. También se encuentran los presbiterianos, que son una rama del protestantismo que considera la salvación del hombre a través de la práctica de las enseñanzas de la Biblia y la fe. Otro grupo más son los metodistas, quienes son un movimiento que buscaba renovar a la Iglesia, retomando y reviviendo el estudio central
de la Biblia a través de un acercamiento metódico y observando los cambios que la aplicación de la palabra tenía en la vida de las personas. Un dato importante de los grupos Oxford es que tienen como antecedente fundamental la experiencia vivida de su fundador, Frank Bushman, el cual vive una transformación espiritual en 1908. Con base en estos antecedentes podemos ver cómo y con qué elementos los grupos Oxford ocupan parte de la actividad en la salvación de alcohólicos a través de la religión y la perfección cristiana. Para lograrlo, tenían como práctica la rendición absoluta, una guía espiritual, compartir la experiencia con los amigos de la comunidad de borrachos, cambiando su vida a través de la fe y de la oración, establecido estas normas de vida como solución de la problemática alcohólica. Sus estándares eran los absolutos. Número 1, honestidad absoluta. 2, pureza absoluta. 3, desinterés absoluto. 4, amor absoluto. Y para hacerlo, tenían una secuencia de principios como guía que a la letra decían: 1. Admitimos que estábamos heridos. 2. Fuimos honestos con nosotros mismos. 3. Lo hablamos con otra persona. 4. Reparamos a aquellos a quienes habíamos dañado. 5. Intentamos pasar este mensaje a otras personas sin esperar nada a cambio. 6. Rezábamos a Dios tal y como lo entendíamos. Todo esto dentro del ambiente de la religión evangelista, que practica un dogma de fe y cuyas bases están fundadas en una interpretación más personal de la Biblia y por consiguiente de Dios. Es importante resaltar que al no ser tan estricta, permitió la inclusión de otros tipos de información que aclaraban mejor la problemática, en este caso, la opinión médica. De tal forma que al momento del encuentro de Bill W. con el promotor de su sobriedad, Evie, que ya en ese tiempo había conocido y practicado los planteamientos de los grupos Oxford y washingtonianos. De tal manera que en ese momento los ingredientes para la aceptación de los instrumentos espirituales se encontraban ya muy vividos y experimentados. Señalémoslos. 1. La mejor forma de reconocer el problema alcohólico es que un alcohólico recuperado le hable y demuestre con su propio lenguaje lo devastadora que es su situación. 2. Que se incluyan diagnósticos médicos del daño físico y mental a donde han llegado, con demostraciones de la experiencia vivida. 3. Que su ego es reducido a un estado de quiebre, lo que permite la aceptación de una práctica religiosa, como se entendía en ese momento.